fracaso de la revolución comunista en la Unión Soviética y en Cuba. Aniquiló todo, humanamente, no económicamente, humanamente. Bueno, pero le dice esto, va a tener mucho trabajo, vamos a necesitar su ayuda. Bueno, ¿en qué? Le dice el sacerdote. Usted va a dedicarse a consolar, porque yo estoy encargado de los fusilamientos. Bueno, el sacerdote que bueno, Dios. Entonces estaba unas horas antes con las que iba a fusilar. El juicio lo hacía el Che en 5 minutos. Así nomás. Él era encargado de purgar la revolución, de los fusilamientos. Entonces los consolaba, los que iban a ser fusilados. Por supuesto no había ninguna apelación, no había ninguna posibilidad jurídica de libertad. Lo decidía el Che. Y él lo que hacía es atenderlo un ratito antes, los confesaba, le mandaba mensajes a las familiares, les llevaba cosas. Imagínense los familiares, a veces ni se enteraban. Se enteraban porque el cura les caía con las últimas despojos del difunto. Y después de la primera descarga, muchas veces no morían en nombre. Vivían como es la naturaleza humana. Bueno, vivía 1 minuto, 30 segundos, 5 minutos. Y entonces el sacerdote le daba la unción. De manera que él, después de la primera descarga, se acercaba, hablaba con él, decía 2 palabras, eran instantes, le daba la unción, porque la unción no se puede dar antes, se puede dar cuando uno está en peligro ya de muerte, antes no. Y es un peligro de muerte por físico, no porque hay un tipo con un revólver, sino un peligro de muerte por la salud, del que venga de adentro del cuerpo. Y entonces él escuchaba los últimos quejidos, lamentos, súplicas, mensajes, soportó hasta el fusilamiento 52, cuenta él, y se quebró. No puedo más, soñaba de noche, no dormía, no puedo más. Dejó eso y al tiempo que salió de Cuba, estuvo en crisis, dejó el sacerdocio y dice que ahora está tratando de recuperar su vida. Pero me quedo, la anécdota es más larga todavía, me quedo con 2 cosas acá. La Iglesia fracasó durante 2000 años. Yo voy a redimir la humanidad. Ese es el convencimiento del Che. Para que vean la mentalidad de esta gente. Están encima de Cristo. Esa es la psicología de esta ideología. Por un lado eso. Y por otro lado, lo que decía, pero usted puede hacer algo. No es inútil, venga. Usted se va a dedicar a consolar, a tranquilizarle los nervios a los que voy a fusilar. O sea, la misión de la Iglesia la reducía el Che a eso, tranquilizar un poquito los nervios a esta gente. Bueno, ¿a qué viene a cuento esto ahora en el Evangelio? Mucho. Vamos a empezar, estamos con el Evangelio de San Lucas. Si han visto el domingo pasado, empezamos lo que se llama el tiempo durante el año. Ahora empieza el Evangelio de San Lucas todo este año. Después del Adviento, Navidad, empieza ahora a leerse los episodios de la vida pública de Jesús. Y se toma un año San Mateo, otro San Marcos, este año toca San Lucas. Así arranca San Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente. Bueno, este es lo que yo recogí. Así empieza San Lucas, a ver que está bien fundamentado lo que él va a decir. Y da un pequeño saltito, el texto que nos trae, y pone en palabras de Jesús lo que él sintetiza, en lo que Jesús mismo sintetiza, son sus palabras textuales, porque uno le podría haber preguntado a Jesús, ¿a qué venís? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que pensás fundar? Hay miles de preguntas si lo hubieran ocurrido. Fíjense esto, voy a ubicar un poquito más. Jesús fue donde se había criado, Nazaret. ¿Se acuerdan que Jesús nació en Belén, tuvo que escaparse a Egipto y volvió a Nazaret, que era el pueblo donde vivían José y María? Y ahí se crió Jesús. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga. Lo que para nosotros es el domingo, para los judíos era el sábado. Dice, y se levantó para hacer la lectura. Claro, está escribiendo para gente que entiende de qué se trata. Es como si dijera, se levantó Juan, han hecho la lectura. Bueno, todos entienden las lecturas. Dentro de la misa, saben lo que es la misa, etc. Bueno, esto era un rito, no es una misa. La sinagoga no era el templo. Había un solo templo, no podía haber más que un templo.
porque representaba a la iglesia que es una, a Cristo que es uno. Había muchas sinagogas. Sinagoga significa algo así como el lugar de reunión, lo que sería para nosotros un salón no multiuso, como hacemos ahora, sino un salón de catequesis, un salón de catequesis. Entonces se daba catecismo, digamos, no se lo llamaba así, y era como un catecismo junto a un acto litúrgico, un acto religioso, como es la misa, pero no era una misa, no habían sacerdotes todavía, lo instituyó Jesús. Entonces se empezaba, eran 7 u 8 partes de esa ceremonia religiosa y de catequesis. Se hacía unas alabanzas a Dios, bueno, y había una parte donde se leía una lectura de lo que se llama el Pentateuco. No sabemos qué se leyó ese día, si va variando. Y después se leía los profetas, lo que sería para nosotros el Evangelio, que es la parte más importante, eran los profetas. Y acá tocó ese texto. Invitaban a leer a las personas importantes. Y mucho más, no solamente leer, sino a explicar. El que explicaba era el encargado, una especie de rabí, que era conocedor de la Escritura. Y si no, podía dársele a explicarla algún personaje muy caracterizado, alguna persona muy importante, no simplemente hacerle un gesto a una visita que vino, sino pues tiene que explicar. Como Jesús ya lleva, hay discusión en qué momento fue esto, pero esto tiene que haber sido entre 6 meses y 1 año después que empezó la vida pública. Entre 6 meses y 1 año. O sea, Jesús era requete conocido. Y requete conocida su sabiduría. Por eso llegó Jesús a su pueblo, a su tierra. Entonces imagínense con qué expectativa este chico se crió aquí. Todos dirían, yo lo conocí cuando era chiquito así, yo conozco a la mamá, vive, papá murió, pero ¿cómo pasa? Y el Nazaret era un pueblito de 15, 20 familias, así que imagínense. Bueno, se sabe dónde estuvo esta sinagoga, se conocen, están los cimientos, el lugar donde exactamente donde predicó Jesús. Bueno, en la ceremonia del sábado, Jesús era bueno y iba a misa, digamos. El sábado cumplía, como nosotros cumplimos el domingo. Bien, y lee este pasaje. Este pasaje era del profeta Isaías, del capítulo 61. Y aquí voy a hacer esta reflexión. Primero, Isaías dice, es muy importante por la frase que dice, después Jesús cerró el libro, lo devolvió, se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Una expectativa, una disposición enorme por la fama que traía Jesús. Y Jesús que dice, hoy se cumplió este pasaje de la Escritura que acabamos de oír. O sea, en él se cumplió. La frase de Cristo es tremenda. Bien. El evangelista selecciona, el texto de Isaías es más largo. Vamos a analizarlo 2 o 3 cositas nomás. En primer lugar, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí. En esa época, antes de la venida de Cristo, o sea, el texto de Isaías, cuando hablaban del Espíritu del Señor, es como si hablaran del único Dios y hablaban de ese Espíritu, ese único Dios. En el Nuevo Testamento nos hemos enterado por Jesús, se nos ha revelado por Jesús que ese Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahvé en concreto, se refiere a la tercera persona del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Me ha consagrado por la unción. Ahí está hablando Cristo como hombre, porque lo ven como hombre, lo escuchan como hombre. Lo visible de Jesús es la humanidad, no la divinidad. Dios no se lo ve. El Señor, porque me ha consagrado por la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. La unción de Jesús, unción es lo mismo que consagración. Consagración es hacer algo sagrado. Consagración es hacer algo que pertenezca a Dios. La humanidad de Jesús, si hay algo consagrado en el mundo, es la humanidad.
La religiosa, el sacerdote, estamos consagrados porque nuestra vida está dedicada a Dios. Pero la consagración, la dedicación, la unión a Dios, la entrega a Dios, la pertenencia a Dios de Jesús como hombre es lo más grande que puede haber. No puede haber nada más grande que eso. Yo puedo consagrar un altar. Eso ya no es una mesa para comer, para jugar al truco. Es para celebrar la misa, se la entrego a Dios, la consagro. El templo se consagra, esto no es un salón multiuso, es solamente para las cosas de Dios, para que Dios nos hable y nosotros le hablemos a Dios y lo visitamos. Se lo entregamos, significa consagración. La humanidad de Jesús es la súper consagrada a Dios, porque está unido a la divinidad. Entonces Jesús está presentando su persona ahí, o mejor dicho, Isaías presenta la persona de Jesús. Jesús dice, ese soy yo, para que vean, para que comprendan los judíos, nosotros, porque nosotros también tenemos los ojos fijos puestos en Jesús, nos demos cuenta de que Jesús no es un gran benefactor de la humanidad. Jesucristo no es un buen muchacho que nos da un testimonio de vida generoso porque entregó su vida desprendido y murió joven y quiso hacer el bien y sembrar la unidad y la paz. Jesús es algo infinitamente más grande. Yo diría, es también esto. Pero no solo eso, sino que mucho más. Entonces, primero, la persona de Jesús, nos está hablando Isaías. Y después, la obra de Jesús. Vamos a ver cuál es. Él me envió. Es una manera de hablar. El Padre me envió, como diciendo, esto vengo de Dios. Mi misión no es simplemente me la pidieron los hombres, se me ocurrió a mí una ocurrencia, sino como diciendo esto, el mismo que planificó el cosmos, la creación, es el mismo que ahora la va a restaurar, nada más y nada menos. Él me envió. La misión de Jesús es infinitamente alta, es más alta todavía que la creación del universo. La restauración, la redención del hombre es más grande que la creación del universo. Y nos admira este universo. Me envió a llevar la buena noticia. Acá está la esencia del Evangelio. Buena noticia, una palabra que hoy hay palabras que son difíciles de traducir. Buena noticia, uno piensa el noticiero de mediodía, de la televisión, de la radio, todas las horas, media hora, informativo. Suena a eso, con las palabras castellanas suena a eso. Esa es la palabra evangelio, por eso a veces no se traduce. Porque en realidad no habría que traducirla, porque es como una palabra nueva para expresar algo nuevo. Buena noticia, acá no es simplemente, chicos, que bueno, va a bajar el combustible en Malargüe, no es eso. Acá hay una cosa infinitamente grande. La palabra evangelio, la buena noticia de Jesús, es nada más y nada menos que, yo digo una palabra, el cielo. Hay esperanza. No todo termina con esta vida. Al final de esta vida, que puede durar meses, 1 año, 2 años. El otro día murió una niñita de 5 años. Estuve hablando mucho con los papás. ¿Cómo nos sorprende a una persona esto? Puede vivir 100 años, 150 años. Pasa. Acá todo pasa. Lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que viene la buena noticia? Y que por más que aquí pase todo y nuestra vida pueda ser sin demasiada suerte, sin demasiada fortuna, lo mejor viene después. Existe el cielo, existe el reino de los cielos, o el reino de Dios, como habló tanto Jesús. Y eso es lo que yo diría pensamos tan poco. Esto es el gran tema, porque el cielo había quedado clausurado por rechazo del mismo ser humano. Había quedado cerrado. Por eso se bautiza Jesús, ¿se acuerdan? No porque lo necesitara, se abrió el cielo y habló el Padre, el bautismo de Jesús. Entonces, nada más y nada menos que esto. O sea, para la humanidad hay esperanza. Fíjense lo que significa esto, que tenemos que, no basta con decirlo, ustedes miran, sí, ya sé, pero lo que significa la esperanza. Si una persona está grave y le dice al médico, mire, tiene tratamiento, tiene esperanza, y zafa de la muerte,
lo que significa eso, la alegría que significa. Pero bueno, sabemos que por más que zafemos de todas las penalidades de la tierra, llega la muerte para todos, pero hay esperanza más allá de la muerte. Es con mayúscula, y es una virtud llamada teologal, que vive después de la muerte, y que la esperanza es de la eternidad, de algo que no pasa más y es infinitamente grande. Se llama el cielo, se llama el paraíso, se llama la vida eterna. Tiene muchos nombres porque es algo indescriptible. San Pablo, tomando Isaías, dice: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado a los que le aman. La eternidad, el cielo. Entonces, la misión de la Iglesia, la misión de Cristo es ante todo esta buena noticia, a los pobres. Acá no se refiere a una cuestión sociológica, económica. A ver, ¿desde cuánto sueldo es la buena noticia? De tal sueldo para arriba no vale. De tal ingreso, de tal estatus, no. Pobres, tampoco tiene traducción la palabra hebrea, es humildes. Es la persona bien dispuesta para las cosas de Dios. Hay personas que viven cuestionando a Dios. Hay personas que viven prescindiendo de Dios. Sí, yo creo en Dios, pero Dios no me enseña. No se plantea. ¿Qué piensa Dios sobre esto? No piensan en ordenar su vida, de ver las cosas con los criterios de Dios. Dios está allá, yo acá, somos autónomos. Es una manera de soberbia. Eso no es los pobres. Los pobres son los que se dejan instruir por Dios. Por eso los profetas siempre decían: escuche Israel. No es fácil saber escuchar a otro. No es fácil saber escuchar a Dios. Ponerse a escuchar a Dios. Querer escuchar a Dios. ¿Y cuántas personas cuestionan a Dios? ¿Viene un problemita? Se meten con Dios. Si uno lo piensa bien, es una locura. Le haya pasado lo que le haya pasado. O le dan consejo a Jesús. La iglesia hoy tiene que, como si fuera fundador de iglesia, fundese otra iglesia, a ver si tiene más capacidad que Jesús. Nos ponemos esa postura. A eso Dios no les dice nada, por decir así, porque no quieren escuchar. Ese escucha Israel que le insisten los profetas, es porque sabe que tenemos los oídos medio cerrados. Somos es una forma de soberbia. La soberbia tiene muchísimas formas, pero siempre está centrado en el yo. Mi querer, mi pensamiento, lo mío. Esto es la esencia del mensaje de Jesús. La iglesia ha fracasado durante 2000 años. No saben de lo que hablan. Si hay una persona que entró al cielo, él fue un ladrón, primerito. Ahí no más. Estoy cumpliendo su misión. La iglesia. La misión de la iglesia es muy escondida. La misión de la iglesia no es dar de comer a los pobres, como tanto dice. Si el Vaticano vende lo que dice. No es la misión de la iglesia, es la misión de la sociedad política. La misión de la iglesia no es dar de comer a los pobres. Para eso está la sociedad política, que tiene que organizar la economía, la justicia, la sociedad. La misión de la iglesia es llevar las almas a Dios. A la Madre Teresa le molestaba mucho que le elogiaran por su obra, no sé si llamarla así, de solidaridad, de enfermería, de atención a los pobres. Nosotros no somos enfermeras piadosas, decía, súper enfermeras, súper generosas. Nosotros somos almas consagradas a Dios, que queremos llevar a estos a través de esta caridad heroica que hacen, atenderlos porque son los más desatendidos y hablarles de Dios a ellos que no tienen quien les hable. Pero la misión de la Madre Teresa es esa. Lo visible es otra cosa, tal vez. El asilo de ancianos, la atención de los hogares de SIDA, eso es lo que se ve afuera, pero la misión de ella es eso. La gran tentación de hoy, porque cada época tiene sus pruebas y tentaciones, es esta, tanto para la Iglesia Católica como para a veces otras iglesias de tipo evangélico, es pensar que la religión es una especie de sanación, de curación, de enfermedades, de traumas, de problemas psicológicos, de dramas morales, de dolores, de cruces, etcétera. Es poner en función a Dios para las cosas del hombre de la tierra. Una especie de misión terapéutica. No es eso la misión de la iglesia. Me preguntan a mí mucho, ¿usted es sanador? No existen los curas sanadores. Ni busquen eso en la iglesia.
Pero la misión de la Iglesia es llevar las almas a Dios. La esencia de la misión de la Iglesia es esa, ¿eh? Y entonces con eso reducimos, hoy nos hemos olvidado del cielo. Y entonces queremos mejorar nuestra calidad de vida en la tierra. Y ponemos en función de eso todo, toda la mutual. Y también la religión, para mejorar la calidad de vida en la tierra. No. ¿Cristo qué es? Es un dedo que señala al cielo, pero lo importante es lo que está señalando. La misión de la Iglesia, cumplida bien, más regular por nosotros los sacerdotes, los religiosos, los obispos, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, todos, ¿eh? La misión de la Iglesia es un dedo al cielo, y una ayuda y una mano. No es el dedo, sino es la mano también. Esa es la misión de la Iglesia, pero no es lo importante no es el dedo. Entonces, buscar el reino de Dios, dice Cristo, y lo demás se os dará por añadidura. De rebote, Dios nos dará muchas cosas. Pienso en el orden psicológico, pienso en el orden familiar, pienso en el orden social, pienso en el orden político, en todos los órdenes. Eso es lo que ha perdido la humanidad. Y esa es la tentación de la iglesia de hoy, no solo las católicas, sino prendan los canales de televisión de las iglesias de Centroamérica, Estados Unidos. Todo el evangelio está en función de tener buena suerte, buena fortuna en el trabajo, en la política y en la salud. Poco se habla del reino de los cielos, del más allá, de la eternidad. Esa es la misión de la iglesia. Falta aire en el mundo. Podríamos mejorar las condiciones de vida, mejorar el estatus, tener todos de todo. Y eso pasa en Suecia. Terrible, he escuchado testimonios. Eso pasa en Canadá. Tienen todo de todo. Y la vida no tiene sentido de nada. Tienen todo de todo. Todo. O casi todo. Pero no tienen nada. Pues no tienen esperanza. ¿Se dan cuenta? El engaño. Hay que pensar mucho en que nos hace falta un poco de aire fresco, que es aire de eternidad, que es gracia, ¿eh? Y se me fue el tiempo. La liberación, la vista a los ciegos, a los oprimidos. Ahí se está refiriendo a todo aquello que impide ver el cielo. No se refiere a que el ciego va a ver. No, se refiere sí, y Jesús hizo milagros, pero los milagros para mostrar su autoridad. Y cuando daba la vista al ciego, tu fe te salvaba. Siempre es como decirle, más importante es tu fe que tus ojos. Los ojos de un día no van a mirar ni ver más, pero tu fe te va a llevar a la eternidad, a ver a Dios. La liberación no se refiere a la liberación física, si hay que soltar la milagros alas o no, no. Acá se tiene que referir a otra cosa. Acá la liberación del cautiverio del demonio, que no se entiende cómo trabaja, cómo obra y cómo el único que me salva de su influjo es Cristo. A los oprimidos, miren la opresión interior de nuestros defectos, de nuestros malos hábitos. A algunos de estos malos hábitos se los llama adicciones. Uno dice, el adicto, nadie lo persigue, está solo, puede estar solo, libre, poder tener todo lo que quieran, pero es un prisionero, es un oprimido por su propio interior. Bueno, el camino que enseña Jesús es para liberarnos también de eso, para que libremente, con buena vista, con lucidez, condicionamientos exteriores del otro, podamos ver, aceptar y hacernos apropiarnos, por así decir, de este regalo que nos trae Cristo, que es el Evangelio del cielo. Hacemos nuestra profesión. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,